Queridos hermanos y amigos, tengan un feliz y bendecido día en el Señor. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este tiempo de meditación, palabras para una vida abundante. En el día de hoy vamos a dirigirnos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este texto, entre líneas, podemos percibir la condición de la iglesia en Corinto, a la que Pablo escribe la carta. Si bien es una iglesia formada en el pensamiento del cristianismo, del que Pablo es vocero, es una comunidad integrada por personas de diversos orígenes, algunos provenientes de distintas regiones del Imperio Romano, soldados retirados, también habían otros judíos, pero habitando en un lugar donde hay una predominante cultura pagana que al menor descuido iba a impactar las costumbres que la comunidad cristiana naciente allí empezaba a adoptar. Estos creyentes, poco a poco, iban retomando sus prácticas paganas y las iban mezclando con las enseñanzas cristianas. Esto les sucedía de cierta manera por la incapacidad de sus propios líderes para ver esa condición, pero por otro lado por la incapacidad del pueblo para mantenerse fieles a la nueva claridad impartida por Pablo. Por esto surge la necesidad de esta carta, dando la claridad y sobre todo la amonestación para que no se caiga en las viejas prácticas paganas, desconociendo así la virtud de la gracia que los estaba apartando para el bien. No debería extrañarnos que una de las principales motivaciones que puede tener una persona para acercarse a Dios sea una circunstancia difícil, aunque decir difícil sea algo subjetivo, ya que cada quien percibe el peso de sus cargas a su modo. Y esto puede ser válido, entendiendo que son intrincados los caminos que nos llevan a Dios. Pero puede suceder que muchas de las personas que experimentan una circunstancia difícil y se acercan a Dios no logran sobrepasar el interés de recibir de Dios un recurso y al final terminan tomando distancias poco a poco, aunque en sus prácticas religiosas sigan estando en funcionamiento. Si nos detenemos a analizar esta situación, descubrimos que no es nada nuevo. Como se puede ver en este pasaje bíblico que estamos leyendo, Pablo toma como base para ejemplificar la condición de la iglesia en Corinto una historia bíblica conocida: el paso de Israel de la esclavitud ostentosa en Egipto a una libertad incómoda, entre comillas, en el desierto.
La historia es bien conocida ya que hace parte de toda la cultura religiosa de los pueblos que compartimos la fe cristiana y nos habla de las grandes proezas hechas a través de Moisés. Sin embargo, hay ciertos detalles que no pueden pasar desapercibidos y que se hace necesario tener en cuenta. Vamos a observar algunos. Uno de los primeros hechos es la columna de nube que acompañó al pueblo en su tránsito por ese desierto rumbo al mar y que los acompañó por el Mar Rojo abierto y seco. Este texto se encuentra en el libro del Éxodo en capítulo 13. Un segundo hecho que vale la pena tener en cuenta es que el pueblo, durante todo el tiempo de su peregrinaje de 40 años, comieron maná. Este hecho se encuentra registrado en el libro del Éxodo en el capítulo 16. Hay un tercer hecho, que los israelitas bebieron agua de la roca, la que Pablo identifica como una roca espiritual que es Cristo. Este texto se encuentra registrado en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Pero hay un cuarto hecho más, que sucede cuando los paganos que se habían mezclado con ellos, llevados por el hambre, hicieron que los israelitas también renegaran de las bendiciones de Dios, volviéndose al recuerdo de lo que habían dejado en Egipto, que se encuentra registrado en el libro de los Números en el capítulo 11. Esta última condición, junto con otras que se narran en los textos subsecuentes, no le fue de agrado a Dios, pero no por capricho de Dios, sino porque el pueblo no lograba entender lo que se estaba gestando en ellos y a través de ellos, y como consecuencia se fueron inclinando nuevamente hacia las viejas prácticas que tenían cuando no conocían a Dios y estaban en Egipto. Pablo toma estos puntos claves de la historia de Israel para dar una advertencia a los corintios. Estas cosas están escritas como ejemplo y para amonestarnos. Les dice a los corintios, porque se puede deducir que de cierta manera la iglesia en Corinto se encuentra en peligro de repetir tales historias en su propio tiempo y espacio. Sin embargo, hablándoles a los corintios como a los que han alcanzado el fin de los tiempos, también nos habla a nosotros. Nos alcanza con su reflexión, ya que la referencia al fin de los tiempos no es el tiempo final de todo, sino el tiempo en que estaban ellos viviendo, o sea, su presente, y que por aplicación también nos corresponde a nosotros vivir los últimos tiempos. Hoy nosotros pudiéramos decir que hemos transitado también un desierto de 40 años simbólicos, que es lo que ha sido nuestra pandemia, este encierro, esta amenaza de muerte, y podemos decir que estamos viviendo el fin de los siglos. Por tanto, estas mismas palabras y esta misma amonestación tienen validez hoy. Muchas personas hoy están afanadas por una recuperación económica, por un restablecimiento del estado normal de las cosas. Pero no solamente es el restablecimiento, muchos también desean la aplicación de argumentos que para nada tienen que ver con algo que sea necesario. Cosas como el ocio, como la diversión, las distracciones, que para nada significan algo que sea vital. Entonces, ¿dónde queda esa necesidad espiritual? ¿Dónde quedan esas peticiones de oración y de acompañamiento espiritual? El texto de la carta a los Corintios hace referencia a una prueba. El término prueba en una de sus acepciones es entendido como una competición, como algo que se debe superar porque hace parte de un requisito para poder obtener algo. Este parece ser el significado que Pablo le quiere dar al hecho de pasar ciertas dificultades para poder obtener un bien mayor. Eso se logra entender en su reflexión del capítulo 9 de la misma primera carta a los Corintios. Pablo así lo entiende. El problema es que muchas personas hacen una mala interpretación bíblica y piensan que la prueba es algo enviado de Dios como castigo.
nada más alejado de la realidad. Es que la prueba, en estos términos, en realidad es lo que fortalece. Por eso Pablo dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, habla de condiciones que son comunes a todo ser humano, y por eso también les dice, Dios es fiel y no permitirá que lleguen pruebas más allá de nuestras fuerzas. La Biblia también usa otros términos, por ejemplo, cuando se habla del oro que se refina por el fuego. El oro es sometido al fuego no para ver si es oro, sino para hacerse más puro, para eliminar todo contaminante, toda impureza. Todo cristiano debería entender este concepto. La prueba nos prepara para los retos que vienen. A todo esto hay un principio mayor detrás de todo este argumento de Pablo que invita a mantenernos firmes y cuidarnos de no caer. El argumento mayor es la fidelidad de Dios. Dios cuidó a su pueblo unificando las bendiciones en el desierto. Todos comieron, todos bebieron de la roca, todos fueron bautizados, no hubo distinciones. Pero el pueblo no se supo mantener en correspondencia con esta disposición divina y tomó los argumentos mundanos de su naturaleza y siguió sus deseos. Dios es fiel y no los abandonó. Sin embargo, el pueblo se volvió idólatra. Dios conoce cuál es la condición humana, que es frágil, que es limitada, y no permite que llegue a nosotros ninguna situación difícil que esté más allá de nuestras propias fuerzas. Y al permitir que llegue esa situación, también permite que llegue la salida. Entonces, comprobamos que Dios es fiel porque siempre está ahí y nos va fortaleciendo con sus recursos para que le hagamos frente a la adversidad. Y solo requiere de la disposición fiel de nosotros frente a su fidelidad. Debe formarse en la conciencia de cada creyente la idea de un Dios que nunca falla, tal como es la claridad del creyente que escribe el Salmo 91 en los versículos 14 y 15, donde dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la disposición amorosa de Dios surgida de su fidelidad. Y aun cuando más difícil parece una situación, más aferrado a este principio debemos permanecer como creyentes, ya que la claridad bíblica está dejando ver que Dios no abandona a sus hijos. Son los seres humanos los que le dan la espalda a Dios por ir tras las cosas que no revisten importancia para la vida. Recordemos que junto con la prueba dará la salida. Dios no es tentado ni tienta a nadie. Fortalece a sus hijos y cuando es necesario también los reprende como un padre amoroso con el hijo al que ama. Entonces, ya que estamos en esta coyuntura social y económica, en este tiempo de transición en el que es exigido nuestro cristianismo a dar una medida de fe que ayude a sortear los nuevos retos que se vienen como parte del cambio y la nueva normalidad, no olvidemos lo que dice el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y que, si bien es cierto que debemos asumir nuestra responsabilidad social, también es tiempo de que permanezcamos firmes, atentos de no caer, mantenernos bajo los límites que Dios nos ha trazado y disponernos a llevar este conocimiento, este acercamiento al nivel de la cercanía de un Dios, de un hijo con su Padre. Hoy es cuando debemos fortalecer nuestra fidelidad a Dios y Dios responderá con amor a nosotros. No vayamos detrás de lo que nos sirve, olvidándonos de nuestra relación con Dios.
Así tendrá sentido todo aquello que hemos pasado hasta este momento. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre poderoso, qué grande y maravilloso es saber que tú estás cerca, que nunca te has ido, que nunca estás lejano de nosotros, aun cuando nuestras acciones parecen indicarnos que tú no estás, pero tú nunca nos has abandonado, Señor. Hoy estamos aquí y reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu amor, reconocemos hoy los recursos que nos has dado, bendito Señor, todos los aportes maravillosos. Te pedimos por nosotros, ayúdanos en medio de estas pruebas, bendito Señor, danos la fuerza, danos la claridad de vida para seguir adelante, bendito Señor. Que este tiempo que hemos pasado sirva para apalancar esa nueva experiencia, la experiencia de la relación contigo, bendito Señor, porque anhelamos tu presencia, anhelamos tu compañía, Señor, no solo en las dificultades, sino también en las alegrías que sabemos que también vendrán, porque tú envías, bendito Señor, todas esas cosas para nuestra vida, para hacernos felices. Señor y Padre poderoso, estamos en tus manos nos sentimos seguros, bendito Señor. Delante de ti, bendito Señor, nos postramos. Toma nuestras vidas y glorifícate hoy. Y lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Aleluya, amén.